Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Fabi y este día haremos esta pulsera que me envió la imagen Nicolás Valdovinos. Muchísimas gracias por mandarme esta imagen y esta sugerencia para hacer. Este video va dedicado para ti. Un fuerte abrazo. Vamos rápidamente a la presumidera. Muchísimas gracias a Jacqueline Flores que nos envía estos collares que están preciosos, están muy bonitos y muy bien realizados. Muchísimas gracias, hermosa. Te envío un fuerte abrazo. También para Grace Álvarez que nos envía esta hermosura de collar. Está precioso y a ti se te ve hermosísimo. Muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo. También para Esmeralda Luna que nos envía este collar con estos aretes. Está precioso así como terminaste los aretes. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos este trabajo y tómenlo en cuenta para quienes vayan a realizar esta pieza. Los aretes están muy bonitos, es una muy buena opción para esta pieza. Y muchísimas gracias a todas las personitas que me mandan mensajes, no saben cómo me hacen bien leerlos. Les envío un fuertísimo abrazo. Y pues bueno, vamos a comenzar esta pieza, está muy sencillita. Nicolás me envió la sugerencia de la pulsera, solo esta parte de aquí, así quedaría. Yo le puse el detallito de esta flor, no sé, me pareció, pues, no sé, como un detallito extra para terminarla y la hice para el tobillo, para el pie. Ustedes la pueden hacer, inclusive como collar, también se vería súper bien. La pueden usar como pulsera también para la mano, pero a mí me gustó mucho para, sí, para pulsera para el pie, para tobillo. Entonces, ustedes pueden realizarla y darle el uso que ustedes prefieran, ¿sale? Está muy sencillita. Vamos a necesitar 2 bolitas de plástico. Estas bolitas las pueden encontrar en las mercerías de diferente tamaño. Ustedes van a ver el tamaño. Este es como muy pequeñita, aquí se ve. Y vamos a forrarlas. Lo hago completo, forro una completa, ustedes tienen que realizar la otra. La flor la hago completa y esta parte del tejido es muy sencillita y les hago nada más estos 3 rombitos. Ya ustedes siguen haciéndola. El término es muy sencillo. Terminamos en esta verde, ponemos el broche y cerramos nuestra pieza dándole una línea con estas chaquiras para cerrar bien ya la pieza. ¿Sale? En resumen, es todo lo que tenemos que hacer para esta pieza. Espero les guste. Ustedes pueden hacer la flor del color que ustedes prefieran, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar con esto. Necesitamos chaquira del número 11 en blanco, rosa, azul rey, verde limón, verde fuerte, amarillo, café claro, naranja, verde turquesa, amarillo calabaza, verde olivo, café oscuro, plúmbago, morado, rojo y vamos a necesitar 2 bolitas de plástico para forrar nuestro brochecito. Vamos a comenzar haciendo nuestro brochecito. Vamos a necesitar 2, ¿sale? Pues lo pueden encontrar completo en el video del material que yo utilizo, así lo pueden encontrar en mi canal. Y ahorita vamos a hacer un poquito de este brochecito, si es que no lo saben hacer. Más o menos estoy ocupando 1 metro de hilo blanco. Le hice un nudito pequeño, sencillo, y vamos a empezar a forrar nuestra bolita. Ya esto depende, esta bolita está muy chiquita, es muy pequeña. Ya depende la bolita que ustedes tengan, hay más grandecitas. Ustedes van a calcular cuántas chaquiras pueden o deben meterle a su bolita. Yo ahorita estoy pasando mi hilo en medio, estoy como enganchándolo bien. Y a mi bolita le caben 6 chaquiras. Les digo, ustedes van a checar cuántas chaquiras le caben o cuántas chaquiras es su distancia entre entrada y entrada.
y empezamos a forrar. Es muy sencillo. Vamos a ir metiendo líneas de la misma cantidad de chaquiras. Las mías son 6, entonces voy a ir metiendo en todas las líneas 6 chaquiras. Empiezo a forrarla. Comienzo a forrarla y en cuanto se esté llenando, vamos a ir disminuyendo la cantidad de chaquiras. Ahorita, por decir, estoy metiendo 6 chaquiras. Conforme se vaya llenando, ya nada más me van a caber 4. Y después 3, así vamos disminuyendo hasta llenarla por completo, ¿sale? Seguimos forrándola. Esta bolita se hace, o yo la hago, yo la ocupo para todos mis piezas, para todos mis collares. Todos tienen esta bolita. Es la que yo siento como más segura. Entonces esta yo la ocupo para todas mis piezas. Seguimos forrándola con la misma cantidad. Vamos acomodando. Seguimos con las mismas 6 chaquiras y ya se me está empezando a llenar. Voy a empezar a disminuir a 5 chaquiras. 5. Recuerden que esto va a depender del tamaño de su bolita de plástico o de la bolita que tengan. Va a depender mucho la cantidad de chaquiras que van a meter. Seguimos forrando. Y sigo con 5 chaquiras. Estos huequitos son los que debemos de llenar. Ya se me está llenando. Y a partir de aquí ya voy a empezar a meter 4 o 3 chaquiras, dependiendo. Ahorita voy a empezar a calcular cuántas son las que me caben ya en los huequitos que van sobrando. Y ya comienza a verse completamente forrada. Vamos a rellenarla con 2. Cuando ya no entre, porque muchas veces se aprieta de que el hilo pasa muchas veces por la bolita de plástico, por este orificio, lo que yo hago es, por decir, aquí meter en una de las chaquiras que está a los costados, o bien pasarlo por debajo del hilo. Es que no se ve, no se distingue bien porque es blanco, disculpen, pero bueno, espero ahí se distinga. Voy metiendo por debajo del hilo y empiezo, ya que tengo toda mi chaquira, toda mi bolita forrada de chaquira, voy a regresarla por las chaquiras como para asegurarla, más que nada para asegurar que pues no se me salga el hilo. Comienzo a retroceder y ya cuando yo sienta que está un poquito más segura, ahí es donde hago el corte.
o bien de aquí mismo puedo seguir para ya empezar el tejido de la pieza o de lo que pues vayamos a hacer, ¿sale? En este caso pues necesito las 2 chaquiras que van a ir prensadas a mi girasolito, a mi florecita. Entonces, pues yo las voy a cortar el hilo, no hay problema. Corto el hilo y así quedan mis 2 brochecitos que necesito para esta pulsera. Vamos a comenzar con la flor y bueno, ustedes tienen que hacer otra bolita más y en este momento comenzamos con la flor. Para comenzar mi flor ya le hice un nudito doble para que no se me salga y coloqué 4 chaquiras café. Voy a hacer así como un girasolito. Repito, ya lo hemos hecho en el canal. Voy a meter en las 2 siguientes. Metemos una chaquira amarillo calabaza y enseguida en la siguiente café metemos. De nuevo una chaquira amarillo calabaza y en la siguiente metemos. De nuevo una amarillo calabaza y en la siguiente metemos. De nuevo y por último una amarillo calabaza y metemos y vamos a pasar por la café y por la amarillo calabaza siguiente. Pasamos por esta amarillo calabaza. Así tenemos nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a meter 3 chaquiras café. Nos saltamos la café de abajo y en la siguiente amarillo calabaza metemos. De nuevo metemos 3 café y volvemos a pasar por la siguiente amarillo calabaza. De nuevo 3 café y pasamos por la amarillo calabaza. Por último 3 café y pasamos por esta última amarilla calabaza que fue donde iniciamos esta vuelta y vamos a pasar esta amarilla calabaza y las 2 cafés siguientes. Más bien las 3 cafés siguientes, perdón, así. Así debemos de salir. Metemos una amarillo calabaza y vamos a pasar por las 3 cafés siguientes. De nuevo un amarillo calabaza y pasamos por las 3 cafés siguientes.
De nuevo un amarillo calabaza. Pasamos por las 3 cafés siguientes. Y por último, un amarillo calabaza. Y ahora vamos a meter en las 2 cafés siguientes. Ahora sí, salimos aquí. Metemos una amarillo claro, amarillo calabaza y amarillo claro. Metemos en el amarillo calabaza siguiente. Metemos un amarillo claro, amarillo calabaza, amarillo claro. Metemos en la café siguiente. De nuevo, un amarillo claro, amarillo calabaza y amarillo claro. Metemos en el amarillo calabaza siguiente. Metemos un amarillo claro, amarillo calabaza y amarillo claro. Lo metemos en la café siguiente. Estamos metiendo en las puntas, ¿sale? En los picos. Metemos un amarillo claro, amarillo calabaza y amarillo claro. Lo metemos en la amarillo calabaza siguiente. Sigue un amarillo claro, un amarillo calabaza y un amarillo claro. La metemos en la café siguiente. Sigue un amarillo claro, un amarillo calabaza y un amarillo claro. Lo metemos en el amarillo calabaza siguiente. Sigue un amarillo claro, amarillo calabaza y amarillo claro. Lo metemos en el café siguiente y vamos a pasar en ese café y en el amarillo claro y el amarillo calabaza siguiente. Metemos en amarillo claro y el amarillo calabaza. Aquí. Metemos, ya estamos con esta vuelta, así nos debe de quedar. Metemos un amarillo claro, un café y un amarillo claro. Nos vamos a saltar 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Vamos a meter en esta vuelta en todas las amarillo calabaza. ¿Sale? Estamos en pico, en todos los picos tenemos amarillo calabaza. En esas amarillo calabaza es donde vamos a meter esta vuelta. Metemos amarillo claro, café, amarillo claro. Metemos en el pico. De nuevo amarillo claro, café, amarillo y metemos en el pico. De nuevo amarillo claro, café y amarillo claro y metemos en el pico. De nuevo amarillo claro, café,
y amarillo claro y metemos en el pico. De nuevo amarillo claro, café y amarillo claro y metemos en el pico. De nuevo amarillo claro, café y amarillo claro y metemos en el siguiente pico. De nuevo amarillo claro, café y amarillo claro y metemos en el pico. Aquí fue donde iniciamos y vamos a meter en ese pico, en ese amarillo calabaza y en los siguientes tres, que es el amarillo claro, café y amarillo claro, ¿sale? Aquí debemos de salir. Y ahora metemos 3 amarillo claro, nos saltamos una de la parte de abajo y metemos en las siguientes 3. Metemos 2, aquí ya vamos a unir nuestro girasol con el brochecito, ¿sale? Metemos 2 amarillos y pasamos nuestro hilo en la bolita. Si ustedes pueden pasarlo por la bolita y no está muy apretada, pueden, mejor lo hacen, es mejor. A mí ya la siento muy apretada, entonces yo nada más voy a pasar de ida. Voy a, ustedes si pueden regresar el hilo por este mismo orificio, lo único que tienen que hacer es una chaquira blanca, yo le estoy poniendo ese ejemplo, y regresamos, ¿sale? Para que haga como tipo tope la chaquira. Si no, o si nada más pasan el hilo una vez, yo lo que voy a hacer es como abrazar la bolita de plástico y meter, nada más es rodearla, y meter en la última amarilla, voy a pasar por debajo de los hilos que están aquí, que ya cuando se aprietan es mejor no forzar las chaquiras porque se pueden reventar y mejor hay que buscarle alternativas, ¿sale? Para que pues logremos nuestra pieza sin ningún problema. Entonces yo aquí voy a pasar por debajo de mi hilo, del hilo que está acá, y voy a regresar por esta última amarilla. Ahora que si ustedes ya no pueden pasar el hilo por el orificio, igual porque se aprieta, lo único que vamos a hacer es tomar una chaquira de estas que están abajo, de las blancas, de la bolita. Vamos a pasar por esa chaquira y regresamos por la última amarilla. Es lo mismo lo que ustedes puedan hacer, pero de preferencia que entre y salga por la bolita, ¿sale? Aquí yo les pongo los 3 ejemplos que me ha tocado pasar para solucionar esto. Bueno, metemos una amarilla, y vamos a saltarnos de donde salimos. Nos vamos a saltar la amarillo calabaza y en la siguiente vamos a meter. Voy a ver. Es que para que vean bien, apagué mi luz para que, creo que la luz es el problema cuando se ocupan colores muy claros. A ver si se nota ver bien. Metemos en esa amarilla y vamos a salir hasta
nos vamos a saltar esas tres chaquiras, la amarilla, café y amarilla. Salimos en esta. De nuevo metemos 3 amarillas, nos saltamos la amarillo calabaza de abajo y metemos. Una disculpa por la luz, pero creo que se ve mejor así con la luz apagada. Vamos a meter nuestro hilo por la siguiente café y salimos en esta otra amarilla. Metemos 3 amarillas, nos saltamos la amarillo calabaza, metemos. Nos saltamos esa amarilla, la café y la siguiente amarilla. Metemos 3 amarillas. Nos saltamos la amarillo calabaza de abajo y metemos en la siguiente. Y metemos las 3 chaquiras que le siguen, que es la amarilla, café y amarilla. Y aquí estamos del otro lado del broche, ya estamos del lado contrario. Vamos a hacer lo mismo, metemos 2 chaquiras amarillas y ahora vamos a meter también por el broche. Aquí ya no ya me está pasando como con mucho trabajo. Voy a hacer lo que les había dicho de pasarlo por una chaquira. En esta la voy a pasar, a ver si se ve. En esta la voy a pasar y solamente es regresar por la última amarilla. ¿Sale? Para no correr el riesgo de reventar alguna chaquira. Mejor así. Ya metemos una amarillo clara. De donde salimos, nos saltamos la amarillo calabaza y metemos. Pasamos por las 3 chaquiras que le siguen, bueno, por las 2, que es la café y la siguiente amarilla. Metemos 3 amarilla clara. Nos saltamos una, que es la amarillo calabaza, y pasamos por las 3 siguientes. Metemos 3 amarillo claro. Pasamos por las 3 siguientes. Y listo, ya me quedó mi florecita. Ustedes la pueden hacer del color que quieran, ¿sale? Yo la hice así como girasolito, pero ustedes la pueden hacer de los colores que quieran. Ahora vamos a pasar nuestro hilo porque debemos de salir en esta punta, en este extremo de este broche, para empezar a tejer nuestra pulsera. Yo voy a pasar por todas las amarillas que acabo de colocar. Metemos por las 3 de la unión.
voy a pasar por las dos chaquiras hacia arriba e insisto, si ustedes pueden pasar su hilo a través de la bolita de plástico que forramos, háganlo. Si no, vamos a subir por las chaquiras blancas. Sale por alguna línea de las chaquiras blancas que tenemos aquí. Estoy pasando por la última amarilla. Y ahora sí, vamos, como a mí ya no puedo pasar por a través de mi bolita de plástico, voy a pasar por las chaquiras. Voy a empezar a subir por las chaquiras blancas con las que forramos por esta línea. Ya salí en este extremo. Voy a pasar aquí para quedar centrada. Aquí está. Y listo. Aquí vamos a empezar a tejer nuestra pulsera, ¿sale? Para esta parte de nuestra pulsera, ya que salieron en este costado, bueno, en esta dirección, vamos a meter 3 chaquiras blancas, una verde olivo, 3 blancas, una verde olivo, 3 blancas, una verde olivo, y vamos a empezar con la primer flor. Yo la puse de color rojo. Recuerden que esto nada más es una sugerencia. Ustedes pueden ocupar los colores que quieran. Metemos 4 rojas y una amarillo calabaza y vamos de regreso. Nos saltamos estas 4 y en la quinta metemos. Metemos 3 rojas y vamos a redondear esta amarillo calabaza y vamos a meterlas por las rojas siguientes hasta salir donde iniciamos. Pasamos esa roja y subimos por la verde olivo. Metemos 3 blancas, una verde olivo y 3 blancas. Nos saltamos las 7 de la parte de abajo y en la octava, que es esta verde olivo de acá arriba, la primera, metemos. Vamos de regreso, metemos 3 verde olivo, perdón, 3 blancas, una verde olivo y 3 blancas. De donde salimos, nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y en la quinta metemos. Metemos 3 blancas, una verde olivo y vamos con otra flor. Vamos a hacer una flor rosa. Metemos 4 rosas, una verde turquesa, las llevamos hasta el fondo y vamos de regreso
por la primer rosa que metimos. Metemos 3 rosas, redondeamos la Shakira del centro, que es la azul, y vamos a meter por las siguientes rosas hasta salir en la verde olivo donde iniciamos. Vamos a salir aquí. Metemos 3 blancas, una verde olivo y 3 blancas. Nos saltamos 7 de la parte de abajo y en la octava, que es esta verde olivo, metemos. De nuevo metemos 3 blancas, una verde olivo y 3 blancas. De donde salimos nos saltamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta, que es esta verde olivo, metemos. Metemos 3 blancas, una verde olivo y vamos con otra florecita. Vamos a hacer ahora una amarillo calabaza. Metemos 4 amarillo calabaza con el centro azul. Vamos de regreso, nos saltamos las 4 últimas. Regresamos por esta primera amarillo calabaza. Metemos 3 amarillo calabaza y vamos a redondear la Shakira del centro, que es la azul rey. Metemos en esta primera amarillo calabaza y subimos por las siguientes hasta salir en la verde olivo, que fue donde iniciamos. Metemos 3 blancas, una verde olivo y 3 blancas. Nos saltamos 7 de la parte de abajo y en la octava metemos. Y así vamos con este tejido hasta dar con lo que con la parte, bueno, más bien con la medida que necesitamos, ¿sale? Entonces seguimos y yo regreso ahorita ya que haya terminado ya con la medida que necesito. Ya que tienen terminado así sus rombitos con sus florecitas, le ponemos la otra parte de nuestro broche. Regresamos para reforzarlo y ahora aquí vamos a empezar a unir estos huequitos que nos quedaron. Vamos a empezarlos a unir. Yo los voy a unir con café, un tono café, y vamos a pasar por las 3 Shakiras que están aquí. Volvemos a meter una café. Pasamos por las 3 Shakiras. De nuevo 3 café. Nos pasamos las siguientes 3 Shakiras. Y así nos vamos hasta llegar al otro lado de nuestra pulserita, ¿sale? Hasta llegar a este extremo. Y pues bueno, así quedaría nuestra pieza.
ya con este agarre, este, pues este término les quedaría así. Y esto sería todo. Esto también lo pueden ocupar también para un collar. Se vería también muy padre. Y pueden darle el uso que ustedes quieran. Pues espero que les haya gustado mucho. Yo soy Fabi. Nos vemos en el siguiente video con algo más. Cuídense mucho, por favor. Sean felices. Chao.